Segunda de Corintios 9, 6 al 13. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para la liberalidad, la cual produce por medio de nosotros oración de gracia a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que los santos falta, sino que también abunda en muchas oraciones de gracias a Dios. Pues por la excelencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo, por la libertad de vuestra contribución para ellos y para todos. ¿Haces tú conforme al mandato de Dios en esta área? Esa pregunta no me la tienen que recibir a mí, no me la tienen que contestar a mí. Es entre usted y el Señor. Bendiciones, les saluda el pastor Francisco Gómez. Hoy continuamos nuestra serie de enseñanza llamado a ser un discípulo. Hoy estamos en la enseñanza número 16. Hoy estaremos hablando de los mandamientos que nuestro Señor Jesucristo dio a su discípulo acerca de ofrendar, de apoyar a la iglesia, de apoyar su obra. Como prácticamente casi todo tema de la Biblia, el diablo se encarga de causar confusión y de usar diferentes estrategias para llevar a la persona a desobedecer el mandato de Dios. En esta área, por ejemplo, una de las cosas que yo sé que él hace ampliamente allá afuera, y razones por las que muchos tienen como esa resistencia en apoyar muchas veces las iglesias, es porque desafortunadamente hay muchos falsos profetas, y se escuchan videos y cosas como andan en aviones y como se han hecho millonarios con la obra y como son mentirosos y cosas como esas. Y cosas como esa el enemigo ha usado para poner como si fuera un trauma de dar a la obra de Dios, y tiene a muchas personas bloqueadas. Pero el punto de todas estas cosas, el diablo lo hace para llevar a la persona a la desobediencia. Porque ciertamente hay maldad, hay engaño, hay manipulación de las tinieblas, hay debilidades en el hombre. Y el enemigo usa todas estas cosas. Pero así como hay engaño, iglesias falsas, también hay iglesias verdaderas. Así como el diablo desafortunadamente usa falsos ministros, también hay verdaderos ministros. Pero al final de cuentas, para cada uno de nosotros lo importante es una cosa: si somos sus discípulos, es obedecer lo que el Señor mandó que hiciéramos. Entonces estaremos mirando qué dice la palabra de Dios en esta área. Algunos puntos importantes que yo deseo que tomen en consideración, que reciban aquí, o preguntas que se hagan para que la contestemos con la misma enseñanza ¿es la ofrenda un mandamiento de Jesucristo? ¿Manda el Señor a que se apoye la iglesia? ¿Es un mandato de Dios, sí o no? ¿Por qué y para qué mandaría Jesucristo el que se ofrende? ¿Cuál es el propósito de ofrendar? ¿Recibió el mismo Señor Jesucristo ofrenda cuando estuvo con nosotros? ¿Recibió el Señor donaciones? ¿Apoyaron personas su ministerio? Y la última pregunta sería: ¿haces tú conforme a la palabra de Dios en esta área, en el área de dar? El primer punto es que si es la ofrenda un mandamiento de Jesucristo. Leeremos varias escrituras y miremos qué dice la palabra en esta área. Tenemos Mateo 10, 41 al 42. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Aquí el Señor está hablando de que el que da, aunque sea un vaso de agua, a uno de sus discípulos, si lo hace con ese entendimiento y porque honra a Dios,
porque esa persona es discípulo del Señor. El Señor promete que de cierto no perderá su recompensa. Imagínense, por solamente dar un vaso de agua en fe, en temor de Dios, a uno de sus discípulos, el Señor habla una bendición sobre quien hace estas cosas. Pero también dice la palabra que el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. En pocas palabras, es un camino corto a muchas bendiciones. Si recibimos a los siervos de Dios con humildad, en fe, en temor de Dios, ojo, verdaderos siervos. Tristemente, pues no es un engaño, o no es algo ya de ignorar. En esta serie de enseñanzas lo he mencionado en varias ocasiones, que sí hay muchos falsos profetas, sí hay mucho engaño. Y si reciben a un engaño, si son guiados por los ciegos, caen en el hoyo, el lago de fuego. Si reciben un falso profeta, también van a recibir recompensa de falso profeta, que es tormento eterno. Pero si reciben a los verdaderos profetas, o a los verdaderos siervos de Dios, a los verdaderos discípulos de Jesucristo, reciben recompensa. Lucas 10, 5, 7. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Aquí está hablando el mismo Señor Jesucristo cuando estuvo presente con nosotros. Le estaba dando instrucciones a sus discípulos cuando le estaba enviando al inicio a hacer la obra. Y aquí le dice, pues que si hay una casa de paz, pues que posen en esa casa. Porque los discípulos, pues el Señor lo manda a uno visitar diferentes lugares, a evangelizar, a compartir la palabra, a sanar los enfermos, a echar fuera demonios. Y el Señor nos manda que si hay una casa de paz, que moremos allí. Pero también nos manda que si lo que nos inviten, que lo comamos. Porque el obrero es digno de su salario. Es decir, lo que nos están invitando prácticamente lo hace porque sí tienen un corazón noble, pero a la vez aquellas cosas que nos dan no las merecemos porque estamos trabajando. Estamos trabajando. Nuestra paz muere en esa casa que nos recibe. ¿Cuánto cuesta la paz? Pero si somos discípulos verdaderos, traemos luz, traemos libertad. Somos bendición donde llegamos. Salvamos almas. Entonces, pues lo que nos dan no es como un regalo, es algo que no lo ganamos, es ya algo que no lo merecemos porque estamos trabajando. El obrero, dice el Señor, es digno de su salario. Somos dignos de nuestro alimento. Somos dignos de aquellas cosas que necesitamos. Corintios 9:14. Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Aquí está más claro. Aquí está más claro. Así proclamó el Señor. Aquí el Señor está diciendo lo que ministran la palabra, que vivan del Evangelio. Los que predicamos, que vivamos de él. Ahora bien, ¿cómo viviremos del Evangelio si aquellos que son servidos no apoyan? Pero yo creo que ustedes miren la escritura. Aquí la otra escritura dice, y morad en aquella casa. ¿Ve? El Señor manda a sus discípulos allá a lugares. Pero en el tiempo ahorita de apostasía, la mayoría de los pastores todavía, ellos predican 2 o 3 días a la semana por 2 horas y oran por 5 minutos, 10 minutos a la semana y ese es todo el trabajo. La verdad, no están laborando, es como ese no es el trabajo en sí. Yo considero que estas escrituras son más pertinentes para aquellos que verdaderamente están sirviendo a Dios a tiempo completo. Aquellos que verdaderamente su trabajo es servir a Cristo. Aquellos que sí predican 2 o 3 días a la semana, pero yo diría de una manera más organizada, más formal, 2 o 3 días a la semana, pero todos los días están sirviendo a Dios. Es su trabajo servir a Cristo, es su trabajo estar orando por las personas, es su trabajo estar sanando, es su trabajo estar envuelto en el proceso de ganar almas para el reino de los cielos, en el proceso de sanar y liberar, y están activamente trabajando una 40, 50 o 60 horas a la semana para Cristo. Entonces, aquellos que verdaderamente viven una vida para servir a Dios, que su labor es salvar almas, es contribuir en ese proceso, pues definitivamente, si trabajan para la obra de Dios, son merecedores de su salario. Porque los obreros de Cristo, el mundo no deshonra. Pues, aún a mí mismo me han preguntado, personas que miran, ya conociéndome, que le sirvo a Dios por 10, 12, 14, 16 horas cada día. Personas que me han conocido, que han mirado que todos los días estoy sanando a las personas. Y personas que aún han sido testigos de muchas sanidades, de cáncer, de cosas que... Y me pregunta, pastor, ¿usted trabaja?
Y la verdad es por las falsas doctrinas y la percepción diabólica que el diablo ha puesto la deshonra a lo que servimos a Dios. Que lo que servimos a Dios no nos miran como que trabajamos. Pero nosotros, un profesor va a la escuela y por ejemplo enseña matemática. Por ir a enseñar matemática está trabajando porque está enseñando. Pero nosotros, si somos pastores verdaderos, vamos y enseñamos también. Por ejemplo, en algunas escuelas, especialmente en el tiempo de antes, daban teología. Los profesores que enseñaban teología en la escuela, eso estaban trabajando. Pero nosotros que lo hacemos para Cristo y por revelación del Espíritu Santo y con poder y señales y prodigios, oh no, tú no trabajas, eso no es trabajo. En pocas palabras, si tú lo haces para el mundo, es trabajo. Pero si lo hace para Dios, no es trabajo. Pero ese deshonra no solamente a nosotros, sino a Cristo. Porque Él dijo, el obrero es digno de su salario. El que dijo, el obrero es digno, Él es el empleador. Lo que verdaderamente somos llamados por el Señor Jesucristo, tenemos un jefe. Y no es un jefe cualquiera. Porque Él es Rey de reyes y Señor de señores, Creador de todas las cosas. Por Él todas las cosas fueron hechas. Él es el juez justo y juzgará con justicia. Aquellos que creen que lo que servimos a Dios no estamos trabajando, es algo de arrepentirse. En realidad, el trabajo más digno en toda la tierra es el servir al Señor Jesucristo. Dice la palabra, qué hermosos son los pies de los que predican el Evangelio de la paz. Qué hermosos son los pies de los que le servimos al Señor. Somos tan afortunados que sin merecérnoslos. Porque muchos en el mundo sirven quizás al gobierno de su país. De repente si viven en un país donde hay reyes, le sirven al rey quizás, trabajan en el rey, en el palacio haciendo algo. Pero nosotros no le servimos a un rey regular. Al que le servimos es Rey de reyes, Señor de señores, el que es fiel y verdadero, el que creó todas las cosas, el que es el primero y el último, el alfa y omega. Somos tan afortunados que aún sin merecérnoslos, por su misericordia y por su tanto amor, por su tanto amor con que nos amó, nos hace digno de poder servirle. Decir si trabajamos y si tenemos un gran rey. Por eso en el Viejo Testamento, a los que no apoyaban su obra, le dijo, a mí me han robado. Y todo el pueblo de Israel dijo, ¿cómo que te hemos robado? Sí, de mis diezmos y mis ofrendas. Porque si no están apoyando la obra de Dios, es a Él. Si dicen ser parte de una iglesia, si se sirven de los siervos de Dios y teniendo la oportunidad de contribuir, no lo hacen, están robando. Pero no le roban al hombre, le roban a Cristo. Es como si ustedes van a una tienda de las grandes que hay ahorita, que hay muchas en todos los países, y van y se roban una mercancía. No se le están robando al que está trabajando ahí, al vendedor. No se le está robando ni siquiera al gerente de esa compañía. Se le está robando al dueño de la compañía. Pues igualmente nosotros, aquel que nos llama y nos enlista en su servicio, se llama Jesucristo. Él es nuestro empleador, Él es nuestro rey, a Él servimos. Por lo tanto, el que no ofrenda está haciendo la de ladrón, pero es a Él que le está robando. Por eso es que le dijo al pueblo, a mí me han robado. A Él es que le roban. Por lo tanto, es un pecado. Es un pecado no apoyar la obra de Dios. Si dicen ser parte de la iglesia, si se sirven de la iglesia, tienen que apoyar la iglesia. Si van a los médicos, van a los psicólogos y pagan cantidades exuberantes, peor aún, algunos van a los brujos y pagan a los brujos para ser maldecidos. Pues cuánto más si vienen a los siervos de Dios y son verdaderamente sanos y libres, no deben de apoyar. Que no le cobramos como ellos, es otra cosa, no le cobramos, pero sí tienen que apoyar. Primera de Timoteo 5:18, porque la Escritura dice, no podrás bozar al buey que trilla, y el obrero es digno de su salario. Aquí otra palabra menciona que el obrero es digno de su salario, pero no poner bozal al buey que trilla. ¿Quién es un buey que trilla? Un buey que trilla es un animal que es trabajador, es uno de los que puede sacar el trabajo. No todos los bueyes tienen esa disciplina para trabajar. Aquí el Señor está diciendo, no podrá bozar al buey que trilla. Es decir, si nosotros los empleados, no que seamos animales, pero es como una referencia de que si algunos de nosotros somos trabajadores, estamos dispuestos a servir a Cristo y servir a las almas. Por eso somos usados para que hayan señales y prodigios, para que hayan sanidades y liberaciones. No solamente salvamos el alma, pero aún temporalmente hay personas que se están muriendo y nosotros les ministramos y se levantan de esa cama, que no mueren. Extendemos la vida. Es más, prácticamente los trabajos difíciles que nos tocan a nosotros porque nosotros no creen. Los que son desahuciados de los médicos, los que ya los médicos le dicen después que se gastaron todo lo que tenían, ya vete a morir a tu casa.
muchas veces son los que vienen a nosotros y esos se sanan. Pues ¿cuánto más se sanarían si primero vinieran a nosotros antes de ir a los médicos? Pero entonces cuando dice la palabra, no pondrá bozal a buey que trille, es decir, porque si no apoyan la obra de Dios, pues aquellos de nosotros que estamos sirviendo a Cristo, pues tendríamos que irnos a trabajar allá afuera en un trabajo secular, pues ya no estaríamos disponibles para servir. Es una manera de que nos están atando las manos, no están atando, es una manera de que están poniendo bozal, porque por no apoyar la obra de Dios, los que son servidos, los siervos no tienen la disponibilidad para servir. Por eso no pondrá bozal a buey que trille, es decir, apoyen la obra de Dios, apoyen a los verdaderos siervos. Gálatas 6, 6-8. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque la Escritura, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Aquí habla de que el que es enseñado, que haga partícipe de toda cosa buena al que le enseñe. Es decir, lo que estamos enseñando quizás no tenemos un trabajo secular, pero ustedes que son bendecidos a través de nosotros, el Señor manda como que no hagan partícipe, es decir, que apoyen, que contribuyan, que pues tengan consideración con lo que aquello que el Señor usa para cuidar por sus almas. Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Aquí el Señor está hablando de dar en esta palabra. Es decir, así como den, así mismo recibirán de regreso. En realidad, no es negocio como predican en el Evangelio de la Prosperidad, que da 500 para que reciba 5,000, no se trata de eso. Pero ciertamente hay bendición y el Señor mismo habla bendición. Habla recompensa, aún por dar un vaso de agua a uno de sus discípulos, habla una recompensa. Esa no es la palabra del hombre, esa no soy yo inventándolo, esa es la palabra del Señor Jesucristo. Él mismo dijo, el que le da un vaso de agua por lo menos a uno de mis discípulos, por cuanto es discípulo, de cierto que no perderá su recompensa. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y así sucesivamente, hay diversas escrituras en las que Él no solamente manda dar, pero también habla bendición, una recompensa para el que lo hace. El que lo hace en fe, el que lo hace en amor, el que lo hace en obediencia, el que lo hace con entendimiento, el que lo hace porque quiere que el reino de Dios avance, el que lo hace por convicción de que aquellas personas verdaderamente están haciendo, por ejemplo, el trabajo que hacía Pablo, o el que hacía Pedro, o el que hacía el Señor mismo, verdaderamente están liberando las almas, verdaderamente están salvando almas. Entonces, el que entiende esto y apoya ese ministerio, esa iglesia, con esa convicción, con ese entendimiento, en fe, de cierto que no perderá su recompensa. ¿Por qué y para qué mandaría Jesucristo el que se ofrende? Estas son como preguntas que casi no deberían ni siquiera de hacerse tal vez. Por el tiempo que vivimos son necesarias de contestar. Porque en realidad, aún cosas como esta, muy claramente para mí, aún personas en la iglesia por 5 o 10 años no lo entienden o no lo comprenden. El enemigo como que ha puesto ahí espíritu de estupor y bloqueo mental para que no puedan comprender lo básico. Pues desafortunadamente estamos en un mundo ahorita que el diablo lo manipula y que todo tiene un precio. Pues si no ofrendan en la iglesia, pues de qué manera aquellos de nosotros que servimos, como por ejemplo personas nos llaman, pastor, ven ora por mí. Pero si no ofrendan en la iglesia, ¿cómo vamos nosotros a estar costeando el gasto de gasolina para darle el tiempo gratuitamente a todos los demás y nadie apoya? Pastor, pastor, puede ayudar a los que tengo un problema. Nos piden hasta dinero. Pero si no apoyan la iglesia, ¿cómo esperan que tengamos dinero? Si le estamos sirviendo a las personas y no le cobramos, porque en fe la palabra dice, gratis recibiste, gratis da. Pues nosotros damos gratis, pero ustedes reciben gratis, pero también ustedes dan gratis. O sea, si todos hacemos lo que el Señor manda, todos somos edificados. Para que el pastor, para que el profeta, para que el evangelista, el maestro, el apóstol tenga su tiempo disponible para servirle a ustedes, tienen que tener su comida, tienen que tener comida en su casa, tienen que tener luz, aún para transmitir en vivo, tienen que tener luz, tienen que tener agua para bañarse, tienen que tener alimento para que sus hijos y su esposa coman, tienen que tener un techo. Todas estas cosas tienen un costo. Y si vivimos para servirle a ustedes,
Lo correcto es que aquellos que son servidos, aunque lo que le damos no lo pueden pagar, porque lo que viene de Dios no tiene un precio. En la palabra miramos como Ananías y Zafira, muchos vendieron su casa y la pusieron en los pies de los apóstoles. Pero hubo una pareja que vendió su casa y sustrajo una cantidad y murieron. Lo que viene de Dios no tiene precio. Aún puedan dar su vida, ni con su vida la pueden pagar. Por lo tanto, no se trata de pagar por lo que reciben. Gratis lo reciben, pero gratis dan. Y si tanto los pastores entienden su propósito, su llamado y su mandamiento y lo hacen en fe y en obediencia, pero las ovejas y los que son servidos también en amor y en obediencia hacen lo que le manda la palabra, pues juntos creceremos, juntos llegaremos a la estatura de ese varón perfecto, juntos nos prepararemos para la venida del Señor que está muy cerca. Pero nosotros de este lado, los pastores, los ministros, tenemos un propósito, tenemos un llamado, tenemos un trabajo. Pero ustedes también tienen lo suyo. En 1 Corintios 16:1-3 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. De aquí el apóstol Pablo, no Pablo, Dios a través de Pablo, le estaba dando instrucciones a la iglesia. Le dice, el primer día de la semana, cada quien conforme le haya prosperado. Esto más o menos aquí es la manera correcta, una instrucción correcta para ofrendar. Conforme el Señor le vaya prosperando, usted aparta una pequeña parte, usted apartan una parte conforme a sus posibilidades y conforme sean prosperados. Porque si están en una iglesia verdadera va a haber prosperidad. Prosperidad en el sentido, muchos llegan sin trabajo, pero se rompen la cadena y pueden trabajar. Muchos llegan que están esclavos de la medicina y de los médicos por 10, 20 años con depresión, pánico y con otras enfermedades a veces incurables. Pero aquí llegan y se sanan, salen de esa esclavitud. Llegan que no podían trabajar, ya pueden trabajar. Pues el dinero no les rendía porque el diablo le destruía todo, pero cuando son libres el dinero les rinde. Entonces el Señor le va prosperando conforme están verdaderamente recibiendo la verdad, porque la verdad os hará libres. Y conforme son prosperados, van apoyando a la iglesia. Si nosotros con eso que ustedes apoyan tenemos los recursos para continuar apoyándole a ustedes y a más personas, y ustedes siguen también creciendo, siguen siendo libres, siguen siendo fortalecidos. Pero si Dios lo permite, el diablo ataca de regreso, que muchas veces pasa, y a veces le ataca con una enfermedad a veces fuerte. Pues si están apoyando a la iglesia, los siervos de Dios estarán disponibles para servirle nuevamente cuando se necesite en un futuro. Pero si no apoyan a la iglesia, el siervo de Dios tiene que irse a trabajar allá afuera. Cuando lo necesiten, ustedes van a estar mal. ¿Cómo le van a ayudar si están ocupados trabajando? Hubo una palabra en el Viejo Testamento que asimismo el pueblo de Israel no apoyaba el sacerdote. Y los sacerdotes tuvieron que irse a trabajar al campo porque no tenían comida para sus hijos y sus esposas. Y se incendió la ira del Señor contra el pueblo. No se incendió contra los sacerdotes que dejaron la iglesia para irse a trabajar. No, se incendió contra el pueblo. ¿Por qué se incendió contra el pueblo? Porque el sacerdote estaba haciendo su trabajo en la iglesia, pero si no le traían los diezmos que tenían que darle, pues no tenían comida. Pero si no tienen comida, si se muere de hambre, ¿cómo va a servir con hambre? ¿Cómo va a estar sirviéndole con los hijos muriéndosele de hambre? Entonces la ira de Dios se encendió contra los que no hacían lo que Él mandaba. 1 Corintios 9, 7, 14. ¿Quién fue jamás soldado a su propia expensa? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal a buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos en vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participaron de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿Y que los que sirven en el altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Así anunció el Señor.
Por aquí mira qué bonita dice esta palabra, que jamás, ¿quién fue jamás soldado a su propia expensa? Sí, los que servimos a Cristo somos soldados. Tenemos un gran rey y estamos peleando una guerra. Estamos peleando una guerra contra los poderes de las tinieblas. La pelea más grande que se está peleando en la tierra la peleamos nosotros, los discípulos de Jesucristo. Y lo hacemos con gozo y con amor, porque le servimos a un gran rey. Y sabemos que a su tiempo recibiremos la recompensa de la corona de la vida eterna. Así que somos soldados. Pero ¿quién jamás que pelea, pelea a su propia expensa? Es decir, nosotros estamos peleando por ustedes para protegerle, para que el diablo les suelte, para que puedan ser salvos, para que el diablo suelte a su familia, a sus hijos, a su esposo, a su esposa. Estamos peleando por la salvación de ustedes. Pero ¿quién jamás fue soldado a su propia expensa? Si peleamos por sus sanidades, si peleamos por su salvación, si peleamos por tu vida, porque el diablo te quiere matar, pues debemos de pelear nosotros mismos pagando para protegerte a ti. ¿O debes tú, que quiere que le está siendo servido, pagar por el servicio de los soldados que el Señor pone a tu cargo? Somos soldados del Señor. Nosotros plantamos en ustedes lo espiritual. Dice la palabra, ¿qué es si cegáramos lo material? Segunda de Corintios 9, 1 al 5. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escribas, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos, para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios, y os hallasen desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad. En otras traducciones dice vuestra ofrenda antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Aquí el apóstol Pablo estaba enviando a esa iglesia, a los corintios, pues a recoger también la ofrenda. Aún la iglesia pues colaboraba para que el apóstol Pablo, muchos dicen, no, porque el apóstol Pablo trabajaba. Bueno, de repente pues los apóstoles trabajamos cuando tenemos una necesidad. Si no están apoyando a la iglesia, pues desafortunadamente nos ponen bozar y vamos y trabajamos, no pasa nada. Pero lo correcto es que si una persona está siendo usada por Dios, así como Pablo, pues así como él mandaba a la iglesia a que prepararan la ofrenda, y esa ofrenda cubría el sustento para él poder continuar haciendo la obra de Dios sin tener que distraerse en un trabajo. Es una distracción. Por ejemplo, hay personas a las que una persona como yo ministra con enfermedades de cáncer o con tumor o con a veces VIH, enfermedades incurables, ya tienen 10, 20 años con depresión o trauma, a veces desde la niñez y ya tienen 50 años con traumas y ya han ido a psicólogo, una vida miserable, muchos años perdidos, se han gastado muchísimo dinero. Pero nuestra administración a esa persona le restaura y le sana. Cirugía que valen 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 dólares, sano sin tener que gastar ese dinero al médico. Entonces una persona como nosotros que el Señor le está usando no solamente para salvar las almas, pero también para liberarles, para sanarles. El ir a perder el tiempo, a trabajar, por ejemplo, yo estoy en Estados Unidos, trabajar el día por 200, 300 dólares, es una pérdida de tiempo. Porque una sola persona que se sane, ¿cuánto le estoy dando a esa persona? No le estoy cobrando esos 3,000 dólares, no le estoy cobrando esos 10,000 dólares que vale la cirugía. Pero si se sana, no le estoy cobrando por si sane de depresión. Lo que le cobraría del psicólogo que no le sana. Pero le estoy restaurando un alma. Y estoy salvando un alma también. Porque muchos creen luego que se reciben la sanidad y se arrepienten. Entonces, el trabajo para Cristo no tiene precio. Por lo tanto, los que verdaderamente son discípulos, los que verdaderamente están ungidos por Dios, lo que están dispuestos a laborar para el Señor y para las almas, para las personas, lo correcto es que no tengan un trabajo secular. Eso es una pérdida de tiempo. Eso es prácticamente robando frutos. Eso es robándote la oportunidad de bendecir, de sanar personas, de personas que se van a suicidar. Muchas veces le liberamos y pasan de pensamiento suicidio, de pensar que yo no había salida, a tener paz, a tener gozo, a glorificar el nombre de Dios. Pero si estamos trabajando, esa persona se muere de repente. O esa persona continúa con ese tormento. Nosotros somos luz. Para que nuestra luz brille más, tenemos que estar disponibles para las almas. Pero para estar disponibles para las almas, tenemos que estar haciendo lo que se manda. Un trabajo para nosotros, un trabajo secular para nosotros, es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo. Es una manera, el diablo lo usa para tratar de evitar de que continuemos avanzando al reino de Dios y salvando almas. ¿Recibió el Señor Jesucristo o sus discípulos ofrendas?
Miraremos qué dice la palabra. Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pues ustedes miramos en la palabra al Señor Jesucristo, después que inició su ministerio, Él no trabajaba secularmente, Él trabajaba el trabajo más importante, el trabajo del reino, pero no tenía un trabajo secular. Juan 12:6, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Aquí se habla de la bolsa de la ofrenda. El Señor Jesucristo, los discípulos andaban con una bolsa de ofrenda. En ese tiempo no tenían tarjeta, no había, no sé, que pueden mandar al banco, simplemente eran monedas y tenían una bolsa, y los discípulos, en este caso Judas, que era ladrón, era que cargaba la bolsa de la ofrenda. Entonces el Señor Jesucristo y los discípulos andaban con una bolsa de ofrenda. Ellos andaban sirviendo, pero también su ministerio era sostenido de lo que ofrendaban, lo que eran servidos. Así como lo hizo el Señor, así mismo lo tenemos que hacer nosotros. Aquellos que son servidos están supuestos, están mandados a ofrendar. Y de la ofrenda de ellos, pues nosotros perseveramos haciendo la obra del reino. Filipenses 4:15 al 17. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. El dar a la iglesia es un fruto que abunda en su cuenta. Importante, una vez más, dar a la iglesia verdadera. Si dan a la iglesia verdadera, es un fruto que abunda en su cuenta. Pero si dan a iglesias falsas, en apostasía, desafortunadamente están dando al enemigo. Es un fruto que abunda en contra suya. Porque no queremos darle al diablo nada. Las obras del diablo queremos destruirla. Mateo 16:26. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Eso es lo que hacemos nosotros, los que servimos a Cristo en santidad, en obediencia, en fe. Aquellos que somos llamados por Él, salvamos almas. ¿Cuánto pagará el hombre por su alma? ¿De qué te sirve ganar en el mundo entero y perder tu alma? ¿Qué es más importante, el dinero o la salvación de tu alma? No es que nosotros tenemos que hacer todo el trabajo por ustedes. No, nosotros les mostramos el camino y peleamos para que se puedan mantener en él. Peleamos contra los depredadores espirituales que vienen a querer devorarles. Le compartimos la palabra sólida para que no puedan ser engañados con tanta facilidad y que su alma se pierda. Entonces nosotros peleamos por la salvación de ustedes. Ese es el trabajo de nosotros. ¿Cuánto pagará el hombre por su alma? Marcos 12:14. Viendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseña el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo al César o no? ¿Daremos o no daremos? Aquí los religiosos, los fariseos, tentaban al Señor. Y el Señor le dijo: da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, sí hay que dar dinero al gobierno, pero también hay que dar dinero a la iglesia. Hay que dar dinero a Dios. Da al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Segunda de Corintios 9:6 al 13. Pero esto digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para la liberalidad, la cual produce por medio de nosotros oración de gracia a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que los santos falta, sino que también abunda en muchas oraciones de gracias a Dios. Pues por la excelencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo, por la libertad de vuestras contribución para ellos y para todos. Aquí está dando una respuesta del por qué se ofrenda. Porque su ofrenda, dice el apóstol aquí, el Señor a través del apóstol, cubre, suple la necesidad de los santos. Aquí se está refiriendo a los discípulos
que estaban sirviendo en la iglesia en diferentes áreas. Lo que ofrendaban las personas suplía la necesidad de lo que elaboran para el Señor y para ustedes. Y ese es el propósito de ofrendar, que lo que elabora, no solamente el pastor, en realidad no solamente el pastor está supuesto a tener un ingreso, pero todo lo que elaboran en la iglesia a tiempo completo, si lo hacen a part-time, como 1 hora o 2 horas, pues no pasa nada, eso no tienen que tener salario. Pero lo que trabajan a tiempo completo, que verdaderamente son útiles en la obra, que verdaderamente lo hacen con amor, lo hacen con fe, lo hacen porque quieren salvar las almas y por la gracia de Dios tienen una habilidad que es útil para el avance del reino y están dispuestos a servir a Cristo. No solamente los pastores, pero todos deben tener deben tener un ingreso que le permita a ellos vivir dignamente para que puedan continuar haciendo el servicio que están haciendo. Y aquí la palabra manda que Dios ama al dador alegre. Aquí está mandando que el que ciega, dice que el que ciega escasamente recibirá. Es decir, los que son codos, que pueden dar 3 y nada más dan 1 porque son codos, pues escasamente van a recibir. Dios ama el dador alegre. Dice que no den como de mala gana, que no den, no, tienen que dar con amor, con gozo, con fe, como manda la palabra. Yo le exhorto que lean estas palabras por ustedes mismos. Estas no son la palabra del hombre, es la palabra de Dios. Primera de Corintios 13:3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Aquí el punto es que el Señor manda que demos, pero que demos con amor. Porque hay recompensa en el dar, si damos en fe, en obediencia, en el temor de Dios, conforme a su palabra. Pero si damos sin amor, si damos, que yo no quiero apoyar la iglesia, lo dan es de mala gana, en realidad, pues es como que no están dando. No hay recompensa. Tienen que hacerlo con amor. Y para concluir esta enseñanza, la voy a concluir con una pregunta. ¿Haces tú conforme al mandato de Dios en esta área? Esa pregunta no me la tienen que recibir a mí, no me la tienen que contestar a mí. Es entre ustedes y el Señor. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto. Le miro en nuestra próxima transmisión.